Capítulo 5. El inversor defensivo y las acciones ordinarias. Las ventajas que tienen las acciones como medio de inversión. En nuestra primera edición, 1949, descubrimos que llegado a este punto era necesario introducir una larga explicación de los motivos por los que era recomendable incluir un elemento importante de acciones ordinarias en todas las carteras de inversión. A principios de 1949, las tasas medias de rentabilidad generadas por las acciones durante los 20 años anteriores fue del 3.1% en comparación con el 3.9% de las obligaciones a largo plazo del Tesoro, lo que significa que $10,000 invertidos en acciones se habrían convertido en $18,415 durante ese periodo, mientras que la misma cantidad en obligaciones se habría convertido en $21,494. Naturalmente, 1949 resultó ser un año fabuloso para comprar acciones. Durante la siguiente década, el índice de acciones Standard & Poor's 500 tuvo una subida media del 20.1%, una de las mejores rentabilidades a largo plazo de la historia del mercado de valores de Estados Unidos. En aquella época, estaba extendida de manera general la creencia de que las acciones ordinarias eran instrumentos muy especulativos y por lo tanto inseguros. Habían experimentado un descenso relativamente acusado desde los niveles elevados de 1946. Pero en vez de atraer a los inversores a causa de sus precios razonables, esta caída había tenido el efecto contrario de socavar la confianza en los títulos de capital. Hemos comentado la situación contraria que se produjo en los 20 años siguientes, en los que el gran aumento del valor de las acciones hizo que pareciesen inversiones seguras y rentables, a unos niveles muy elevados, que realmente podrían ir acompañados de un nivel considerable de riesgo. Los anteriores comentarios de Graham sobre esta cuestión aparecen en las páginas 34 a 35. Imagine lo que habría pensado sobre el mercado a finales de la década de 1990, en la cual cada nuevo máximo histórico se consideraba prueba de que las acciones eran una forma exenta de riesgo de alcanzar la riqueza. El argumento que hicimos a favor de las acciones en 1949 giraba sobre dos puntos esenciales. El primero era que habían ofrecido un nivel considerable de protección frente a la erosión del valor monetario de la inversión provocado por la inflación, mientras que las obligaciones no ofrecían ningún tipo de protección en absoluto. La segunda ventaja de las acciones ordinarias radica en su mayor rendimiento neto para los inversores a lo largo de los años. Este mayor rendimiento se produjo tanto gracias a una renta por dividendos media superior a la rentabilidad ofrecida por las obligaciones de buena calidad, como por la tendencia subyacente de incremento del valor de mercado a lo largo de los años, como consecuencia de la reinversión de los beneficios no distribuidos. Aunque estas dos ventajas han sido de gran trascendencia y han ofrecido a las acciones ordinarias un historial mucho mejor que el de las obligaciones durante el pasado a largo plazo, nosotros hemos advertido insistentemente que estos beneficios podrían perderse en caso de que el comprador de acciones pagase un precio demasiado elevado por sus acciones. Esto fue claramente lo que ocurrió en 1929, y el mercado necesitó 25 años para recuperar el nivel desde el que se había producido la abismal caída de 1929 a 1932. El Dow Jones Industrial Average cerró en aquel momento al máximo histórico de 381.17, el 3 de septiembre de 1929. No cerró por encima de ese nivel hasta el 23 de noviembre de 1954, más de un cuarto de siglo después, cuando alcanzó el 382.74. Cuando dice que tiene intención de conservar las acciones a largo plazo, ¿se da cuenta de qué largo puede llegar a ser el largo plazo? ¿O que muchos inversores que compraron en 1929 ni siquiera vivían en 1954? No obstante, para los inversores pacientes que reinvirtieron sus resultados, el rendimiento de sus acciones fue positivo durante este periodo por lo demás sombrío, simplemente porque el rendimiento por dividendo alcanzó una media superior al 5.6% anual. Según los profesores Elroy Dimson, Paul Marsh y Mike Stanton de la London Business School, si hubiese invertido $1 en acciones estadounidenses en 1900 y hubiese gastado todos sus dividendos, el valor de su cartera de acciones habría llegado a los $198 en el año 2000. Sin embargo, si hubiese reinvertido todos sus dividendos, su cartera de valores habría tenido un valor de $16,797. Lejos de ser un complemento accidental, los dividendos son el principal motor de la inversión en acciones. Desde 1957, las acciones ordinarias han vuelto a perder, a causa de sus elevados precios, la ventaja que tenía el rendimiento en dividendos en relación con los tipos de interés de las obligaciones. ¿Por qué afectan las cotizaciones elevadas de las acciones a su rendimiento por dividendo? El rendimiento de una acción es la relación existente entre su dividendo en metálico y el precio de una acción ordinaria. Si una empresa paga $2 de dividendo anual, cuando el precio de sus acciones es de $100, su rendimiento será del 2%. Sin embargo, si el precio de las acciones se duplica y el dividendo se mantiene estable, el rendimiento por dividendo descenderá hasta el 1%. En 1959, cuando la tendencia detectada por Graham en 1957 quedó a la vista de todo el mundo, la mayor parte de los expertos de Wall Street declararon que no podía durar. En el pasado, las acciones nunca habían tenido un rendimiento inferior al de las obligaciones. Después de todo, como las acciones son más arriesgadas que las obligaciones, ¿por qué iba nadie a adquirirlas? Salvo que se pagase una renta por dividendo adicional para compensar el mayor riesgo. Los expertos afirmaban que las obligaciones ofrecerían un rendimiento mayor que las acciones durante unos pocos meses, como máximo.
y que después la situación volvería a la normalidad. Más de 4 décadas después, la relación no ha vuelto nunca a la normalidad. El rendimiento de las acciones ha estado, hasta el momento, continuamente por detrás del rendimiento de las obligaciones. Está por ver que el factor de la inflación y que el factor del crecimiento económico sean capaces de compensar en el futuro esta evolución sustancialmente negativa. El lector debería haber detectado que es evidente que no tenemos ningún entusiasmo hacia las acciones ordinarias en general, estando como está el DJIA en el nivel del 900 a finales de 1971, por los motivos que ya se han expuesto. Escúchense las páginas 74 a 75 y 107 a 108. Tenemos la impresión de que el inversor defensivo no puede permitirse el lujo de pasar sin una parte apreciable de acciones ordinarias en su cartera, aunque deba considerar que este instrumento es un mal menor, siendo el mal mayor los riesgos concomitantes a una cartera compuesta exclusivamente por obligaciones. Reglas aplicables al componente en acciones. La selección de acciones para la cartera del inversor defensivo debe ser una cuestión que se realice con una relativa sencillez. Nos atreveríamos a sugerir la aplicación de 4 reglas. 1. Debería haber una diversificación adecuada, aunque no excesiva. Esto podría suponer tener acciones de un mínimo de 10 sociedades emisoras y un máximo de aproximadamente 30. Si se desea otra opinión sobre la diversificación, véase el recuadro en el comentario al capítulo 14, página 396. 2. Cada una de las sociedades elegidas debe ser grande, destacada y tiene que contar con una financiación conservadora. Por indefinidos que sean estos objetivos, el sentido general es claro. Al final del capítulo se hacen unas indicaciones sobre esta cuestión. 3. Cada una de las sociedades debe tener un prolongado historial de pago de dividendos continuado. Todas las sociedades cuyas acciones están integradas en el Dow Jones Industrial Average cumplían este requisito de dividendo en 1971. Por aclarar en términos específicos esta cuestión, sugeriríamos que el requisito de pagos de dividendos continuados hubiese comenzado por lo menos en 1950. En la actualidad, el inversor defensivo probablemente insistiría en que se hubiesen realizado pagos de dividendos de manera continuada durante 10 años, lo que únicamente dejaría al margen a un miembro del Dow Jones Industrial Average, Microsoft, y seguiría teniendo por lo menos 317 acciones para elegir en el índice S&P 500. Incluso, insistir en 20 años de pago ininterrumpido de dividendos no sería exageradamente restrictivo. Según Morgan Stanley, 255 empresas del S&P 500 satisfacían ese criterio a finales del año 2002. 4. El inversor debería imponer algún tipo de límite en el precio que está dispuesto a pagar por unas acciones en relación con los beneficios netos obtenidos a lo largo de, por ejemplo, los 7 últimos años. Sugeriríamos que ese límite se estableciese en 25 veces tales beneficios medios y en no más de 20 veces los beneficios correspondientes al último periodo de 12 meses. No obstante, esta restricción eliminaría prácticamente a todas las sociedades más fuertes y más populares de la cartera. En particular, esto supondría prohibir prácticamente toda la categoría de acciones de sociedades de crecimiento, que durante los últimos años han sido las preferidas tanto de los especuladores como de los inversores institucionales. Expondremos los motivos que nos llevan a proponer una exclusión tan drástica. Las acciones de sociedades de crecimiento y el inversor defensivo. El término acción de sociedad de crecimiento se aplica a las acciones cuyos beneficios por acción en el pasado han aumentado a un tipo muy superior al de las acciones ordinarias en general, y respecto de las cuales se espera que se mantenga esa tendencia en el futuro. Algunos autores afirman que una verdadera acción de una sociedad de crecimiento debería ser aquella que se espera que por lo menos duplique sus beneficios por acción en un plazo de 10 años, es decir, que los incremente a un tipo anual compuesto de más del 7.1%. La regla del 72 es una útil herramienta mental. Para calcular el periodo de tiempo que hace falta para duplicar una cantidad de dinero, divida 72 entre su tasa de crecimiento prevista. Al 6%, por ejemplo, el dinero se duplicaría en 12 años. 72 dividido entre 6 igual a 12. Al tipo del 7.1% que menciona Graham, una acción de una empresa de crecimiento duplicará sus beneficios en poco más de 10 años. 72 entre 7.1 igual a 10.1 años. Evidentemente, resulta muy atractivo comprar y poseer acciones de este tipo, siempre y cuando el precio que se pague no sea excesivo. El problema radica en esa condición. Por supuesto, ya que las acciones de sociedades en crecimiento se han vendido tradicionalmente a unos precios elevados en relación con los beneficios actuales y a unos múltiplos muy superiores de sus beneficios medios durante el periodo pasado. Esto ha introducido un elemento especulativo de considerable peso en la imagen de las acciones de sociedades en crecimiento y ha hecho que el éxito con operaciones en este terreno no sea sencillo en absoluto. La principal empresa de ese tipo ha sido, desde hace mucho tiempo, International Business Machines, y ha aportado extraordinarias recompensas a los que compraron sus acciones hace años y las conservaron tenazmente. No obstante, ya hemos mencionado, Graham hace esta indicación en la página 93, que esta empresa, cuyas acciones son las mejores entre las acciones ordinarias, perdió realmente el 50% de su cotización de mercado en un periodo de declive que duró 6 meses, durante 1961 a 1962, y prácticamente el mismo porcentaje en 1969 a 1970. Otras acciones de sociedades en crecimiento han sido incluso más vulnerables a estos acontecimientos negativos. En algunos casos, no solo se ha reducido la cotización, sino también los beneficios, lo que ha supuesto un doble contratiempo para quienes tenían acciones de esas empresas.
Un buen ejemplo de este segundo tipo, a los efectos que nos interesan ahora, es el de Texas Instruments, que en 6 años creció de 5 a 256, sin abonar dividendos, mientras que sus beneficios pasaban de 40 centavos a $3.91 por acción. Se debe destacar que el precio aumentó 5 veces más deprisa que los beneficios. Es un comportamiento habitual entre las acciones populares. 2 años después, los beneficios se habían reducido casi en el 50%, y la cotización lo había hecho en 4/5 partes, hasta 49. Para demostrar que las observaciones de Graham tienen validez universal, podemos introducir a Microsoft en el lugar de IBM y a Cisco en lugar de Texas Instruments. 30 años después, los resultados son misteriosamente similares. Las acciones de Microsoft bajaron el 55.7% desde 2000 hasta 2002, mientras que las de Cisco, que se habían multiplicado por casi 50 durante los 6 años precedentes, perdieron el 76% de su valor desde 2000 hasta 2002. Al igual que ocurrió con Texas Instruments, la caída de cotización de Cisco fue más acusada que la reducción de sus beneficios, que únicamente se contrajeron en un 39.2%, comparando la media trienal de 1997 a 1999 con la de 2000 a 2002. Como siempre, cuanto más recalentadas están, más dura es la caída. El lector comprenderá, con estos ejemplos, los motivos por los cuales consideramos que las acciones de empresas en crecimiento, en su conjunto, son un vehículo demasiado incierto y arriesgado para el inversor defensivo. Por supuesto, se pueden conseguir maravillas con unas selecciones individuales adecuadas, adquiridas a niveles adecuados y vendidas posteriormente después de que hayan experimentado un gran incremento de cotización y antes del probable declive. No obstante, el inversor medio no puede contar con lograr este tipo de hazañas en mayor medida que lo que confía en encontrar dinero que crezca en los árboles. Por el contrario, creemos que el grupo de grandes empresas que son relativamente impopulares y que por lo tanto se pueden conseguir a unos múltiplos de beneficios razonables, multiplicador de beneficios, es un símbolo de los ratio precio-beneficios o PER, que miden cuánto están dispuestos a pagar los inversores por una acción en relación con la rentabilidad del negocio subyacente. Escúchese la nota al pie de la página 91 del capítulo 3. Ofrece una zona firme, aunque poco especular, de elección para el público general. Ilustraremos esta idea en el capítulo sobre la selección de la cartera. Cambios de la cartera. En la actualidad, es una práctica habitual presentar todas las listas de valores para inspeccionarlas periódicamente a fin de estudiar si se puede mejorar su calidad. Por supuesto, este es uno de los elementos más importantes del servicio que los asesores de inversión prestan a sus clientes. Prácticamente, todas las agencias de intermediación están dispuestas a hacer las pertinentes sugerencias sin cobrar comisiones especiales, a cambio de las operaciones a comisión que generan esas recomendaciones. Otras agencias de intermediación ofrecen servicios de inversión cobrando comisión por ellos. Presumiblemente, nuestro inversor defensivo debería obtener por lo menos una vez al año el mismo tipo de asesoramiento acerca de los cambios en su cartera que el que trató de obtener cuando realizó su primera inversión de dinero. Como la experiencia personal a la que puede recurrir será escasa, es esencial que se ponga en manos únicamente de agencias que gocen de la mejor reputación. De lo contrario, podría acabar siendo presa de incompetentes o de profesionales poco escrupulosos. Es importante, en cualquier caso, que en todas y cada una de las consultas que realice indique a su asesor, en términos claros e inequívocos, que desea respetar escrupulosamente las 4 reglas de selección de acciones ordinarias que se han expuesto anteriormente en este capítulo. Por cierto, si la lista de acciones ha sido adecuadamente elegida desde el principio, no habrá ninguna necesidad de introducir cambios frecuentes o numerosos. Los inversores pueden configurar su propio sistema automatizado para que supervise la calidad de sus carteras, utilizando seguidores interactivos de carteras, que están disponibles en sitios web como www.quicken.com, moneycentral.msn.com, finance.yahoo.com y www.morningstar.com. Graham, no obstante, recomendaría que no se fiase exclusivamente de un sistema de ese tipo. Debe aplicar su propia capacidad de juicio como complemento del software. Promediar el coste monetario. La Bolsa de Nueva York, New York Stock Exchange, ha realizado un considerable Perdón, este dispositivo no es compatible con la reproducción de música ni con estaciones de radio. esfuerzo para popularizar su plan de compras mensuales, en virtud del cual el inversor destina una cantidad idéntica, en términos monetarios, todos los meses a la adquisición de acciones de una o más empresas. Se trata de la aplicación de un tipo especial de inversión siguiendo una fórmula, conocida como promedio del coste monetario. Durante el periodo de mercado predominante alcista que comenzó en 1949, los resultados de la aplicación de este procedimiento tuvieron que ser, sin ningún género de dudas, extraordinariamente satisfactorios, puesto que impedían que la persona que utilizase este sistema concentrase sus compras en momentos inadecuados. En el exhaustivo examen de los planes de inversión mediante fórmula, realizado por Lucille Tomlinson, la autora presentó un cálculo de los resultados obtenidos mediante el promedio de coste monetario en el grupo de acciones que integraban el índice industrial Dow Jones. Se realizaron pruebas que cumplían 23 periodos decenales de compra, el primero de ellos concluido en 1929 y el último en 1952. Todas las pruebas arrojaban beneficios al final del periodo de adquisición o en un plazo de 5 años desde dicho momento. El beneficio medio indicado al final de los 23 periodos de compra era del 21.5%, excluyendo los dividendos recibidos. No creemos que sea necesario destacar que en algunos casos se producía una sustancial depreciación temporal del valor de mercado. La señorita Tomlinson concluye su exposición sobre esta extraordinariamente sencilla fórmula de inversión con esta llamativa afirmación.
Nadie ha descubierto hasta el momento ninguna otra fórmula de inversión que se pueda utilizar con tanta confianza de que se alcanzará el éxito en última instancia, pase lo que pase con las cotizaciones de las acciones, como el promedio de coste monetario. Se podría objetar que el promedio de coste monetario, aunque parece sensato en principio, es poco realista en la práctica, porque son muy pocas las personas que están en condiciones de tener a su disposición para su inversión en acciones ordinarias la misma cantidad de dinero todos los años durante, por ejemplo, 20 años. En mi opinión, esta aparente objeción ha perdido buena parte de su fuerza en los últimos años. Las acciones ordinarias han llegado a ser generalmente aceptadas como componente necesario de un programa de inversión a ahorro sensato. Por lo tanto, las adquisiciones sistemáticas y uniformes de acciones ordinarias no deben presentar más dificultades psicológicas y financieras que los pagos similarmente continuos de bonos de ahorro de Estados Unidos y de seguro de vida, de los cuales deberían ser complementarias. El importe mensual puede ser reducido, pero los resultados después de 20 o más años pueden ser impresionantes e importantes para el ahorrador. La situación personal del inversor. Al principio de este capítulo nos hemos referido brevemente a la posición del propietario individual de la cartera. Volvamos a abordar esta cuestión, a la luz de nuestra posterior exposición sobre la política general. ¿En qué medida debería variar el tipo de valores elegido por el inversor atendiendo a sus circunstancias personales? Como ejemplos concretos que representan situaciones muy diferentes, tomaremos los siguientes. 1. Una viuda que recibe $200,000 con los que tienen que vivir ella y sus hijos. 2. Un doctor con éxito que se encuentra en la mitad de su carrera profesional que tiene unos ahorros de $100,000 que se incrementan con $10,000 al año. Y 3. Un joven que gana $200 a la semana y ahorra $1,000 al año. Para actualizar las cifras de Graham, tome cada importe en dólares que aparezca en esta sección y multiplíquelo por 5. En el caso de la viuda, el problema de vivir con su renta es muy difícil. Por una parte, la necesidad de conservadurismo en sus inversiones es de importancia capital. Una división de su patrimonio a partes más o menos iguales entre bonos de Estados Unidos y acciones ordinarias de primera categoría es un compromiso entre estos objetivos y corresponde a nuestra prescripción general para el inversor defensivo. El componente en acciones podría elevarse hasta el 75% si el inversor está psicológicamente preparado para esta decisión y si puede estar prácticamente seguro de que no está comprando a un nivel demasiado elevado. Por supuesto, este no es el caso a principios de 1972. No excluimos la posibilidad de que la viuda pueda cumplir los requisitos que se imponen al inversor emprendedor, en cuyo caso sus objetivos y métodos serán muy diferentes. Lo único que la viuda no debe hacer es correr riesgos especulativos a fin de conseguir algunos ingresos extraordinarios. Con esa afirmación, nos referimos a tratar de obtener beneficios o más renta sin contar con los medios necesarios que garanticen plena confianza en el éxito general. Puede ser mucho mejor que la viuda retire $2,000 al año de su principal para hacer frente a las facturas que tratar de arriesgar la mitad de ese principal en proyectos inestables y por lo tanto especulativos. El próspero doctor no está sometido a ninguna de las presiones ni necesidades de la viuda, y no obstante, creemos que sus opciones son muy similares. ¿Está dispuesto a involucrarse seriamente en la actividad de la inversión? Si carece del impulso o del conocimiento, lo mejor que puede hacer es aceptar el fácil papel del inversor defensivo. La división de su cartera no debería ser diferente de la atípica viuda, y, por lo tanto, debería tener el mismo margen de elección personal para determinar el tamaño del componente de su cartera destinado a acciones. Los ahorros anuales deberían invertirse aproximadamente en las mismas proporciones que el patrimonio total. Es más probable que el doctor medio decida adoptar la postura del inversor emprendedor que lo haga la viuda media, y tal vez el doctor tendrá más probabilidades de éxito en esa actividad. No obstante, tiene un hándicap importante: el hecho de que tiene menos tiempo disponible para profundizar en su formación inversionista y para administrar sus fondos. De hecho, los profesionales de la medicina tienen fama de haber culminado con escaso éxito sus incursiones en el mundo de los valores financieros. El motivo es que normalmente tienen una gran confianza en su propia inteligencia y un gran deseo de obtener una buena rentabilidad por su dinero, sin darse cuenta de que para conseguirlo es necesario prestar mucha atención a esta cuestión y adoptar una forma profesional de abordar los valores financieros. Por último, el joven que ahorra $1,000 al año y espera ir mejorando progresivamente se encuentra con las mismas opciones, aunque también por motivos diferentes. Parte de sus ahorros deberían ir automáticamente a bonos de serie E. El resto es una cantidad tan modesta que difícilmente le compensaría someterse a la exigente disciplina educativa y de temperamento que le permitiese llegar a ser un inversor agresivo. Por lo tanto, recurrir simplemente a nuestro programa ordinario de inversor defensivo sería, al mismo tiempo, la política más sencilla y la más lógica. No pasemos por alto la naturaleza humana en esta cuestión. Las finanzas ejercen una gran fascinación sobre muchos jóvenes brillantes que cuentan con limitados recursos. Les gustaría ser inteligentes y emprendedores en la utilización de sus ahorros, aun cuando la renta de sus inversiones sea mucho menos importante para ellos que sus salarios. Tal actitud es encomiable y positiva. Es una gran ventaja que el joven capitalista comience su educación y su experiencia financiera en las etapas iniciales de su vida. Si va a operar como un inversor agresivo, es indudable que cometerá ciertos errores y que tendrá que asumir algunas pérdidas. La juventud puede superar estas decepciones y beneficiarse de ellas. Animamos a los novatos en la compra de valores a que no malgasten sus esfuerzos y su dinero en tratar de obtener mejores resultados que el mercado. Es mejor que estudien los valores y que pongan a prueba su capacidad de juicio para comparar el precio y el valor con las sumas más pequeñas posibles.
De esta manera, volvemos a la afirmación, hecha al principio, de que el tipo de valores que se deben comprar y el tipo de rendimiento que se debe tratar de obtener no depende de los recursos financieros del inversor, sino de su preparación financiera en términos de conocimiento, experiencia y temperamento. Nota sobre el concepto de riesgo. Convencionalmente, se habla de las obligaciones de buena categoría diciendo que son menos arriesgadas que las acciones preferentes de buena categoría, y que estas últimas son menos arriesgadas que las acciones ordinarias de buena categoría. De estas afirmaciones proviene el prejuicio popular contra las acciones ordinarias, derivadas del hecho de que no se considera que sean seguras. Prejuicio que quedó de manifiesto en el estudio realizado por el Consejo de la Reserva Federal en 1948. Nos gustaría destacar que las palabras riesgo y seguridad se aplican a los valores en dos sentidos diferentes, lo que da lugar a una confusión teórica. Una obligación resulta ser claramente insegura cuando se incumplen los deberes de pago de intereses o de devolución del principal. De la misma manera, si una acción preferente o incluso una acción ordinaria se compra con la expectativa de que se siga abonando un tipo determinado de dividendo, cualquier reducción o cualquier falta de declaración de dividendo significará que esa acción ha resultado ser insegura. También es cierto que la inversión entraña el riesgo de que exista una razonable posibilidad de que el titular tenga que vender en un momento en el que el precio esté muy por debajo del coste. No obstante, la idea del riesgo también se suele extender para aplicarla al posible declive del precio de la acción, aun cuando ese declive pueda ser de naturaleza cíclica y temporal, incluso aunque el tenedor de las acciones tenga pocas probabilidades de verse obligado a vender en tales momentos. Estos riesgos se dan en todo tipo de valores, salvo en los bonos de ahorro de Estados Unidos y en las emisiones de acciones ordinarias se dan en mayor medida que en las emisiones preferentes consideradas como de categoría. No obstante, creemos que esta cuestión no es un verdadero riesgo en el sentido práctico del término. La persona que tiene una hipoteca sobre un edificio puede verse obligada a asumir una pérdida sustancial si se viese obligada a venderlo en un momento desfavorable. Ese elemento no se tiene en cuenta al juzgar la seguridad o el riesgo de las hipotecas inmobiliarias ordinarias, cuyo único criterio es la certidumbre de los pagos puntuales. De la misma manera, el riesgo que se atribuye a una actividad mercantil ordinaria se mide desde el punto de vista de las probabilidades de que pierda dinero, no de lo que ocurriría si su propietario se viese obligado a venderlo. El capítulo 8 expondrá nuestro convencimiento de que el inversor legítimo no tiene que perder dinero simplemente porque el precio del mercado de sus participaciones accionariales se reduzca. Por lo tanto, el hecho de que se produzca una bajada de precios no significa que esté corriendo un verdadero riesgo de incurrir en pérdidas. Si un grupo de inversiones en acciones ordinarias bien seleccionadas muestra un rendimiento satisfactorio general medido durante un número razonable de años, este grupo de inversiones habrá demostrado que es seguro. Durante ese periodo, su valor de mercado habrá fluctuado, con toda probabilidad, y existen más o menos las mismas probabilidades de que durante un cierto periodo hubiese tenido que ser vendido por un precio inferior al que le costó al comprador, que de que no ocurra esto. Si este hecho hace que la inversión sea arriesgada, deberíamos afirmar que se trata de una inversión arriesgada y segura al mismo tiempo. Esta confusión se puede evitar si aplicamos el concepto de riesgo exclusivamente a la pérdida de valor que se materializa mediante la venta real, o que se provoca por un deterioro sustancial en la posición de la sociedad, o, lo que puede ocurrir con mayor frecuencia, que es resultado del pago de un precio excesivo en relación con el valor intrínseco del título en cuestión. La mayor parte de las acciones ordinarias entrañan riesgo de sufrir tal deterioro. No obstante, nuestra tesis es que una inversión de grupo adecuadamente realizada en acciones ordinarias no entraña un riesgo sustancial de este tipo y que, por lo tanto, no debe afirmarse que es arriesgada simplemente por el elemento de la fluctuación de precios. No obstante, este riesgo estará presente si existe el peligro de que se acabe demostrando que el precio pagado era claramente demasiado elevado en función de criterios de valor intrínseco, aun cuando cualquier ulterior declive de mercado pueda acabar recuperándose muchos años después. Nota sobre la categoría de sociedades grandes, prominentes y financiadas de manera conservadora. La expresión que encabeza este apartado ha sido utilizada anteriormente en el texto del capítulo para describir el tipo de acciones ordinarias a las cuales deberían limitar sus adquisiciones los inversores defensivos, siempre y cuando, además, esas empresas hayan pagado dividendos de manera continua durante un número considerable de años. Los criterios basados en adjetivos siempre son ambiguos. ¿Dónde debe trazarse la línea divisoria de tamaño, de prominencia o de naturaleza conservadora de la estructura financiera? Sobre esta última cuestión, podemos sugerir un criterio específico que, aunque sea arbitrario, sigue las líneas de las teorías generalmente aceptadas. Las finanzas de una sociedad industrial no son conservadoras, salvo que el capital ordinario, en valor nominal, represente por lo menos la mitad de la capitalización total, incluidos empréstitos bancarios. En el caso de una empresa de ferrocarriles o de una concesionaria de servicios públicos, la cifra debería ser de por lo menos el 30%. Las palabras grande y prominente denotan la idea de un tamaño sustancial combinado con una posición de liderazgo en su sector. Tales empresas suelen recibir habitualmente la denominación de primera categoría. Las restantes acciones son lo que se denominan, por lo tanto, de segunda categoría, con la salvedad de que las acciones de empresas en crecimiento suelen ser colocadas habitualmente en una categoría independiente por parte de las personas que las compran por el hecho de que se trata de acciones de empresas en crecimiento. Para aportar una cierta concreción a esta exposición, sugeriríamos que grande, en la situación actual, fuese una empresa que tuviese 50 millones de dólares de activo o que tuviera un volumen de negocio de 50 millones de dólares.
En los mercados actuales, para tener consideración de gran empresa, la empresa debería tener un valor total de mercado o capitalización de mercado de por lo menos $10,000 millones. Según la pantalla de información bursátil online de http://screen.yahoo.com/stocks.html, con esos criterios se podía elegir entre 300 acciones para invertir a principios de 2003. Para ser prominente, una sociedad debería estar ubicada en el primer cuarto o en el primer tercio de las clasificaciones por volumen de su grupo industrial. Sería una locura, no obstante, insistir en tales criterios arbitrarios. Se ofrecen únicamente a modo de guía para aquellos que estén interesados en recibir orientación. No obstante, cualquier regla que el inversor establezca por sí mismo y que no quiebre el significado de sentido común de grande y prominente debería ser aceptable. Por la propia naturaleza de la cuestión, tiene que haber un gran número de empresas que para ciertas personas estén dentro del grupo adecuado para la inversión defensiva y que, sin embargo, para otras personas no lo estén. Esta diversidad de opiniones no es dañina. De hecho, tiene un saludable efecto en las condiciones del mercado de valores, porque permite una gradual diferenciación o transición entre las emisiones de acciones de primera categoría y de segunda categoría. Hola, buen día. Primero que nada, gracias por estar viendo este video, por tu tiempo, esta video presentación. Mi nombre es Isaac Vadillo, asesor financiero con 10 años de carrera bancaria. Actualmente me especializo en el área de divisas, tipo de cambio, ofreciendo lo que son estrategias, herramientas y servicios para optimizar esos ejercicios, esas operaciones. ¿Cómo? Con posturas, órdenes en mercado, un sistema que se queda trabajando 5 días de la semana, los 24 horas que el mercado está activo. Análisis técnico, básicamente la verificación de gráfico para sacar tendencias, soportes y resistencias, ver probabilidades y pronósticos. Y administración de riesgos para administrar lo que es a un lapso de tiempo, proteger la tesorería de la empresa por la volatilidad de precios. Mi nombre es Isaac Vadillo, gracias por mirar este video. Saludos.